Y bueno, después la Corte dicta el fallo en 2005, entonces ya jurídicamente no había más discusión, pero había que organizar. Y de vuelta, costó mucho, costó mucho. Bueno, ahí empezamos con otros problemas, ¿no? Ya no había obstáculos normativos, pero empezamos con obstáculos de otra índole. Desde resistencias ideológicas, que es un factor que siempre se menciona, pero hay muchos otros, además, ¿no? Hasta la metodología de trabajo a la que estamos habituados los funcionarios judiciales. Es decir, el modelo de causa a la que estamos acostumbrados es un hecho, un acusado, dos acusados, no, 300 hechos, 800 hechos, este, 100 autores, volúmenes de papel enormes, donde ni siquiera hay una estrategia, no hay una escuela de manejo de la prueba. También se tuvo que hacer con lo que había. Entonces yo muchas veces le atribuyo, creo, las explicaciones de las dificultades y las demoras son de muy distinta índole, ¿no? Nunca estuve convencido de las explicaciones monocausales, ¿no? A pesar de que uno vio claramente conductas obstructivas en algunos casos, pero en otros casos no era eso. Era, por ejemplo, el tema de la acumulación de causas, que fue una estrategia que empezamos a desarrollar desde la Procuración. Me acuerdo que, o sea, generó resistencias metodológicas muchas veces, no ideológicas. O sea, fiscales que por ahí estaban convencidos de perseguir decían, no, pero no, si juntamos todo va a ser un lío. Es decir, mejor ir hecho por hecho. Entonces, para mí un poco lo que pasó fue que en lugar de que los funcionarios judiciales o operadores judiciales adecuaran la metodología de trabajo al objeto que tenían que juzgar, adecuaron el objeto a la metodología. Entonces, un objeto que es un conjunto articulado de hechos, un plan sistemático con un conjunto de actores vinculados con una multiplicidad de hechos, se los empezó a separar en un caso, un grupito de casos. Bueno, porque eran más asequibles quizás, ¿no? Y también había otras explicaciones que tienen que ver con la historia de la reapertura. Por ejemplo, yo me acuerdo del caso de la causa Menéndez en Córdoba. Porque para planificar un poco la estrategia también tuvimos que estudiar qué había pasado en los años 80, ¿no? Entonces yo me acuerdo, vimos la causa Menéndez, a Menéndez se le habían imputado en los 80, no sé, algo así como 480 hechos, casos, víctimas. Y resulta que cuando nos pusimos a tratar de organizar las cosas en Córdoba, vimos que había 19 causas distintas, originadas en aquella gran causa. Y bueno, un poco el origen de estas mini causas eran, bueno, planteos de abogados de una familia a los que la familia le daba la representación y bueno, tenía legitimación para sus casos. Entonces, bueno, la familia tal pedía la inconstitucionalidad y que se avanzara, y entonces, bueno, se sacaban ese grupito de víctimas. Como que, bueno, también algunos juzgados se movieron a medida que las víctimas o los familiares o las organizaciones de derechos humanos lo pedían. Entonces, bueno. Así que, bueno, la reapertura fue bastante, yo diría, extendida en el tiempo. Desorganizada en el sentido que no tuvo una organización, porque había muchos actores interviniendo. Entonces, bueno, cada juez y cada fiscal hacía más o menos lo que le parecía. Sobre todo los jueces también, porque también venimos de una historia, y esto también fue un elemento con el que nos encontramos. Venimos de una historia procesal donde el juez es el dueño del proceso y el fiscal históricamente fue un convidado, fue alguien que solamente dictaminaba cuando el juez le pedía. Después, y bueno, este paradigma se fue con el tiempo cambiando, y hoy en día también hasta parece un poco raro quizás para alguien que hoy en día ve las noticias o entra ahora a tribunales donde, bueno, ve fiscales más activos, pero hace unos poquitos años no era tan así, o no en todos lados. Ya había lugares donde el fiscal estaba más consolidado, pero otros lugares donde no. Nos vimos obligados a que el Ministerio Público reacomodara esta idea. Y en realidad la acomodara a su mandato constitucional y legal. Entonces, bueno, desde esa respuesta de una fiscalía que, bueno, era su tradición, bueno, hubo que crear grupos de trabajo,
hubo que lograr que el Ministerio Público tuviera planes de persecución y le presentara al juez, mire, nosotros queremos esto, queremos que se juzgue todo esto junto, queremos hacer imputaciones circunstanciadas, aunque la causa no estuviera delegada, otra cosa, por ejemplo, no está delegada, no importa que no esté delegada. Entonces, como desde el Ministerio Público tenemos que ir, leer todo, sacar fotocopias, estudiar la prueba y hacer una presentación pidiendo las indagatorias de, no sé, todos estos autores por todos estos hechos y describiendo las pruebas. Entonces fue, digamos, de alguna manera pusimos en marcha el sistema acusatorio, uno podría decir, en las causas de lesa humanidad.